Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en otra historia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que te hacen gritarle a la pantalla, uno de esos giros argumentales que te obligan a especular sin parar. El título ya nos da una pista enorme, ¿verdad? Fuego, ¿qué hará Esla a Alil tras la pelea? Vaya título, ¿eh? Si han estado siguiendo la serie tanto como yo, sabrán que la tensión entre Esla y Alil ha alcanzado niveles estratosféricos. Esa última pelea, fue un punto de inflexión, una de esas discusiones que cambian la dinámica para siempre. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál será la reacción de Esla? ¿Cómo va a responder a las acciones de Alil, o a las palabras que se dijeron en ese fragor de batalla? Porque seamos honestos, las peleas en esta serie nunca son solo palabras, ¿verdad? Siempre hay algo más profundo, algo que hierve bajo la superficie, y en este caso, parece que el fuego del título no es solo una metáfora. Estamos ante un momento crucial, y hoy vamos a analizar todas las posibilidades, a especular con fundamento y, por qué no, a disfrutar del drama. Así que si les gusta este tipo de análisis, si aman desmenuzar cada detalle de sus series favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscripción. No queremos que se pierdan nada de lo que viene, porque créanme, este canal está lleno de contenido que les va a encantar. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta tormenta. Bueno, entremos en materia. La pelea entre Esla y Alil, ¿qué fue lo que realmente sucedió allí? Si recuerdan, todo comenzó con, las razones pueden ser muchas, desde malentendidos, presiones externas, hasta esas verdades incómodas que uno intenta ocultar. Pero el clímax, ese momento en el que las palabras se volvieron cuchillos, fue devastador. Alil, en su, digamos, impetuosidad, o quizás en un intento desesperado por hacer entender su punto de vista, cruzó una línea. Una línea que Esla, por su carácter y por lo que representa, no iba a dejar pasar. Y esa línea, esa ofensa, ese acto, eso es lo que nos lleva a preguntarnos qué va a pasar ahora. Pensemos en Esla. Ella no es una persona que se deje pisotear. Es fuerte, tiene principios, y aunque a veces pueda ser impulsiva, también es muy consciente de su valor y de lo que merece. La humillación, la traición, la falta de respeto, esas son cosas que ella no tolera fácilmente. Y lo que Alil hizo o dijo en esa pelea, si fue algo que la hirió profundamente en su orgullo o en su confianza, va a tener consecuencias. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias? Aquí es donde se pone interesante. Podemos irnos por varios caminos. Una opción es que Esla decida aplicar la ley del hielo. ¿Saben? Estrategia de ignorar, de hacer que la otra persona sienta el vacío de su ausencia. Podría distanciarse por completo, evitarlo, hacerle sentir que ya no tiene cabida en su vida, o al menos en esa parte de su vida que antes compartían. Esto sería una forma muy sutil pero poderosa de castigo, una manera de mostrarle a Alil el dolor que ha causado sin necesidad de grandes confrontaciones. Sería como apagar el fuego pero dejando que el humo que queda impregne todo. Otra posibilidad, y esto encajaría más con la naturaleza de fuego que sugiere el título, es que Esla decida contraatacar. Pero ojo, Esla no suele ser de las que destruyen sin ton ni son. Su venganza, si es que se le puede llamar así, probablemente sería calculada. Podría usar su inteligencia, sus contactos, o cualquier habilidad que tenga a su favor para devolverle a Alil una dosis de su propia medicina. No sería necesariamente una venganza destructiva, sino más bien una forma de equilibrar la balanza, de hacerle entender el error que cometió de una manera que no pueda ignorar. Imaginen que ella utiliza alguna información que él creía segura, o que expone algo que él quería ocultar. Eso sí sería fuego en el sentido de quemar sus defensas. También está la opción de que Esla intente una confrontación directa, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Quizás después de la pelea, ella ha tenido tiempo para pensar, para procesar la rabia, y ahora se presenta con una calma gélida, pero con una determinación inquebrantable. No va a gritar, no va a insultar, pero le va a poner sobre la mesa todas las consecuencias de sus acciones, quizás presentándole un ultimátum, o diciéndole claramente que su relación, tal como existía, ha terminado, a menos que él haga algo drástico para enmendar su error. Sería una confrontación de alto voltaje donde las palabras, aunque dichas con calma, tendrían el peso de una sentencia. Y no podemos olvidar la posibilidad de que Esla, a pesar de todo,
decida darle una oportunidad a Alil para redimirse. Esto sería más propio de un personaje que, aunque herido, todavía tiene un resquicio de esperanza o de amor. Si la pelea fue por un malentendido profundo. O si Alil muestra un arrepentimiento genuino y contundente, Esla podría ceder. Pero no sería una rendición fácil. Sería una redención bajo sus términos, exigiendo pruebas de cambio, garantías de que algo así no volverá a ocurrir. Sería un proceso largo y difícil, lleno de desconfianza, donde cada paso sería observado con lupa. Pensemos en el contexto de la serie. ¿Qué tipo de lecciones se suelen enseñar? ¿Qué tipo de personajes son Esla y Alil? Si Alil actuó movido por el miedo, por la inseguridad, o por un impulso de protegerse a sí mismo o a alguien más, Esla podría entender esa faceta, aunque no la justifique. Si su acción fue pura maldad o crueldad, entonces la venganza o el distanciamiento total se vuelven mucho más probables. Y si Esla misma tuvo algo de culpa en la escalada de la pelea, quizás su reacción sea un poco más matizada, buscando no solo castigar a Alil, sino también entender su propio papel en todo el asunto. Consideremos también la influencia de otros personajes. ¿Hay alguien alrededor de Esla que la esté aconsejando? ¿O alguien que esté manipulando la situación para su propio beneficio? A veces las reacciones de un personaje principal no son puramente suyas, sino que están moldeadas por las interacciones y las influencias de su entorno. Si Esla está rodeada de personas que le aconsejan ser implacable, es probable que siga ese camino. Si hay alguien que aboga por la reconciliación, podría haber una pequeña posibilidad de ese desenlace. Lo que es casi seguro es que esta pelea no va a quedar impune. La tensión que se ha generado, la herida que se ha abierto, es demasiado grande como para simplemente ignorarla. Esla, siendo quien es, buscará algún tipo de resolución. Y esa resolución, ya sea un castigo o una ruptura, o un intento de reconstrucción, va a tener un impacto significativo en la trama. Podría ser el catalizador para que Alil cambie de rumbo, o podría ser el punto de no retorno que solidifique su separación. Y volviendo al fuego, ¿qué representa realmente? Si es la pasión, la rabia, la ira, entonces la reacción de Esla será ardiente. Si es el deseo de destruir, de eliminar lo que le hace daño, entonces veremos a una Esla decidida a quemar puentes. Pero si el fuego es también el de la purificación, el de la transformación, entonces su reacción podría ser la de forzar a Alil a quemar sus viejas costumbres para renacer como una persona mejor. O quizás ella misma, tras este fuego, emergerá más fuerte, más sabia, transformada por la experiencia. Personalmente creo que Esla no va a ceder fácilmente. La humillación es algo que le pesa mucho. Si Alil la ha hecho sentir pequeña, o si ha atacado sus principios más profundos, ella va a reaccionar. No creo que se quede de brazos cruzados. La pregunta es si su reacción será constructiva o destructiva. ¿Buscará la manera de sanar la relación, o la de eliminar la fuente de su dolor? Si la pelea tuvo un componente de verdad oculta o de traición, entonces es más probable que veamos una reacción más dura. Si fue más una cuestión de ego herido o de malentendidos, quizás haya un resquicio para la reconciliación. Es fascinante pensar en las diferentes facetas de Esla que podrían aflorar ahora. Podríamos ver a la líder implacable, a la mujer herida que busca venganza, o a la persona sabia que busca la verdad y la justicia. Cada una de estas facetas llevará a una acción diferente. Y cada acción, a su vez, generará una nueva ola de consecuencias. Este es el tipo de drama que nos atrapa, ¿verdad? Esa incertidumbre, esa anticipación de lo que vendrá. Lo más intrigante es cómo Alil reaccionará a la reacción de Esla. Porque esto no es un monólogo, es un diálogo, aunque sea un diálogo de acciones. Si Esla decide ser implacable, se doblegará a Alil, o luchará con más fuerza. Si Esla busca la reconciliación, ¿será capaz Alil de demostrar el cambio que ella exige? En definitiva, después de esa pelea, el futuro de la relación entre Esla y Alil pende de un hilo. Y la acción que Esla decida tomar será el pivote sobre el que girará todo. Ya sea que elija la distancia fría, el contraataque calculado, la confrontación directa pero serena, o la esperanza de redención bajo estrictas condiciones, lo que sí sabemos es que no habrá vuelta atrás a como estaban las cosas antes. Algo se ha roto y ahora hay que decidir si se repara, se desecha, o se reconstruye de manera completamente diferente. Y nosotros como espectadores estamos aquí para presenciarlo, para analizarlo, y para seguir especulando sobre cada movimiento.
Y bien, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles reacciones de Sláa a Lil tras esa intensa pelea. Hemos considerado la distancia, el contraataque, la confrontación directa y la posibilidad de redención. Analizamos cómo el carácter de Sláa y el contexto de la serie podrían influir en su decisión, y también cómo las influencias externas podrían jugar un papel. Lo que queda claro es que esta pelea ha marcado un antes y un después, y la acción de Sláa será determinante para el futuro de su relación y de la trama. Hemos visto que no hay una respuesta única, sino un abanico de posibilidades, cada una con sus propias implicaciones fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que será la reacción de Sláa? ¿Qué tipo de venganza, si es que hay, esperan ver? ¿O quizás creen en la posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras analíticas. Y si creen que a alguien más le gustaría ver este vídeo, por favor compártanlo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series. Chao.